Danzarte y Cultura, tu espacio de expresión. Un espacio de reconocimiento y expresión de artistas, bailarines y personajes de la danza, la cultura y el arte. Danzarte y Cultura presenta, en colaboración con el Festival Unidos por la Danza, un programa especial en el marco del festejo del Día Internacional de la Mujer. Unidos por la Danza presenta Musas, el arte hecho mujer. Evelyn Montserrat González Bárcenas, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, pasante de Derecho por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, con diploma en Bioética, Salud y Bioderecho, bailarina de Ori Tahiti y Hula desde hace 27 años. Directora artística y creativa de Manao Danza Polinesia en Ciudad de México de 2014 a la fecha. Maestra interina en Penúa Danza Polinesia de la directora Mariana Fuentes en Cuernavaca, Morelos, de junio a diciembre de 2017 como directora y bailarina. En Ha'apiri Ira a Ori Tahiti Tenatura, Monterrey, Nuevo León, de 2010 a 2012 como bailarina e instructora. En la Escuela de Danzas Polinesias Fetia Oteora de la directora Cestla Vie Pío Mendoza en Monterrey, Nuevo León, de 2005 a 2010 como bailarina. Y en la Academia de Danzas Polinesias Aloha del director Julio Velasco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 1993 a 2001. Obtuvo el segundo lugar como solista de danza fusión en la competencia Oritau en México en 2020. El quinto lugar como solista de Aparima y Otea profesional en el Heiba y París en 2017 en París, Francia. El cuarto lugar como solista de Aparima maestra y ganadora anterior a Ori Tahiti México en 2017 en Ciudad de México. El primer lugar como solista Vagine Master en Giroa 2016 en Cuernavaca, Morelos. Segundo lugar como solista Master 2, Ori Tahiti México en 2015 en la Ciudad de México. El segundo lugar como solista profesional en Tebalúa Oteori 2014 en Puebla. El segundo lugar como solista Master 2, Ori Tahiti México 2013 en el Distrito Federal. Ha sido parte del jurado de Giroa, así como de Musa de la Danza. Ha impartido clases y talleres en la República Mexicana. Sus alumnas han sido evaluadas en el Giroa en los años 2016, 2018 y 2020. Bailarina convocada por el Show Fenua en Punta Cana, República Dominicana, en junio de 2018. Bailarina invitada por Hula Ohana Italy para bailar en Vicenza, Italia, en septiembre de 2017. Bailarina del ballet Tamariki Haya, concursó en el Ori Tahiti México en 2013, ganadoras de 7 premios. Bailarina convocada por el grupo Tebarúa API del estado de Chiapas. En la competencia EUA Itemau Fetia 2011, como ganadora de primer lugar en vestuario tradicional. En Ori Tahiti México en 2011, ganadores de 10 premios. Y en el concurso Heiba 2010, primer lugar vestuario tradicional en Guadalajara, México.
En el 2020 se integró a grupos de estudio en línea en los siguientes temas: el reto de las políticas culturales, sus modelos y perspectivas, y pensar la justicia cultural en tiempos de crisis en México, en la UNAM. Segundo Coloquio Internacional de Arte por la Universidad Veracruzana y Seminario de Bioética Dignidad por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Amigas y amigos de Danzarte y Cultura, les damos la más cordial de las bienvenidas el día de hoy. Y bueno, pues seguimos festejando en el marco del Día Internacional de la Mujer a todas estas mujeres musas del arte. Gracias a Unidos por la Danza por hacernos esta invitación para colaborar con ellos. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentas de recibir a una gran artista y bailarina y además maestra. Y bueno, ella es Evelyn Cotzali, directora artística y creativa de Manao Danza Polinesia, de la Ciudad de México. Gracias, maestra, por acompañarnos este día. ¿Cómo estás? Hola, Susi, muchas gracias. Pues sí, muy bien. Espero que ustedes también, en la medida de lo posible, por la prevalencia de la contingencia sanitaria. Pues quiero agradecer por este espacio a ti, a Unidos por la Danza Morelos y a Musas de la Danza por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, maestra, cuéntale al público que nos está viendo el día de hoy un poco acerca de tus inicios. ¿Cómo surge esta pasión por la danza polinesia y bueno, en general, por el arte? Ay, gracias, Susi. Pues mis inicios son un poco, creo, también inesperados, como muchas de nosotras. Inicié a bailar a los 8 años de edad en cursos de verano en Chiapas. La mitad de mi vida radiqué en Chiapas, mi familia es de allá. Y entonces mis papás, pues como todos trabajadores, siempre estaban ocupados. Y en verano, pues no había mucho la posibilidad como que nos cuidaran en las vacaciones, ¿no? Entonces lo que hacían mis papás eran pues buscar como cursos de verano en diferentes instituciones públicas para pues de alguna forma sobrellevar las horas del día, ¿no? En las mañanas, en el día que ellos no estaban porque estaban trabajando. Y es así como llegué a una institución pública, a un curso de verano en el que el precio obviamente era muy accesible por todo el verano, y tomaba 3 o 4 clases diferentes y entre ellas era danza polinesia. Maestra, pues qué interesante estos inicios y bueno, el apoyo de la familia, ¿no? Que estuvo ahí desde el comienzo. ¿Y cuál ha sido la trayectoria en este caminar por la danza? Sí, gracias, Susi, por la pregunta. Pues como te comentaba al principio, fue un poco inesperado. Realmente no, a esa edad no sabía que quería ser bailarina. Hasta que en una presentación, un año después, en la presentación final del curso de verano, algo en mí despertó como esta llama interna que me dijo que era lo que quería hacer, ¿no? Por toda mi vida. O sea, estaba muy pequeña, quizá no sabía lo que estaba diciendo hacia mí, pero recuerdo perfecto el momento, el vestuario y la canción, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como solo me dedicaba, pues era muy niña, a estudiar, mi mamá lo que hizo es que me inscribió a clases, digámoslo así, como regulares, con uno de mis maestros que me había enseñado en esta institución pública, te digo, en los veranos. Entonces inicié con él a formarme, ya solo en danza polinesia, y con él continué hasta la prepa y aprendí pues mucho. En aquel entonces él tenía la oportunidad solo de aprender con maestros en la Ciudad de México, es decir, el arte no llegaba como directamente a Chiapas, sino que él se tenía que trasladar, y así era como nos enseñaba. Posteriormente me elegí mi primer licenciatura en Monterrey, Nuevo León. Me traslado, dejé de bailar más o menos unos 3 años formativamente,
para completar la licenciatura, para terminarla. O sea, me enfoqué solo a trabajar y estudiar y retomé las clases de danza en Monterrey. Y entonces seguí hasta el 2010 que me nació la inquietud de intentar enseñar la forma de cómo yo veía la danza. Y entonces de alguna forma empiezo en 2010 mi carrera docente, digámoslo así. Maestra Evelyn, ¿qué es lo que más disfrutas de ser mujer, pero además pues de ser artista? Gracias, Susi. En estos momentos, justamente lo que más disfruto de ser mujer y artista es poder tejer relaciones con otras mujeres colaborativas, de cooperación, de creación, artísticas, culturales, y sobre todo el poder planear clases para mis alumnas, para que ellas se sientan orgullosas de sí mismas, reconecten consigo mismas y entonces así lleguen a un empoderamiento femenino. Eso es lo que más he disfrutado los últimos años como artista y como mujer. Miss, ¿a qué retos te has enfrentado también como mujer dentro del mundo del arte y la cultura y de la danza en la que tú te desenvuelves? Ay, gracias, Susi, por la pregunta. Creo que es muy importante. Creo que uno de los retos de ser mujeres artistas es justamente el situarnos como creadoras de cambio social. Creo que no es la misma perspectiva de los hombres. Sí somos mediadoras, sí somos creadoras desde las diferentes manifestaciones sociales, y entonces esto creo que hace que el arte de la mujer se vea desde otra perspectiva, y esto es lo que deberíamos de entender como mujeres, que es un gran desafío, ¿no? Es una gran tarea el poder explicar las realidades sociales desde nuestra propia perspectiva y no como ha sido, digámoslo así, el mandamiento patriarcal, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes desafíos. También encuentro desafíos cuando buscamos oportunidades de proyectos artísticos y que a veces nos toquen, por ejemplo, escenarios lejanos a donde vivimos. Como mujeres, obviamente es más preocupante el trasladarnos a esos espacios artísticos que quizá logramos ser seleccionadas como colectivo, como grupo, ¿no? O como artista individual, y por la misma realidad tan violenta contra la mujer, el simplemente hecho de pensar en trasladarnos a quizá a escenarios que están lejos de nuestras casas, creo que también ya implica como un reto adicional. No es lo mismo que creo que se traslade un hombre a un escenario que le quede lejos a que una mujer, ¿no? Entonces también es otro de los retos. Los retos siempre pues creo que son de competencia, lo cual es también un poco triste en la realidad artística en México. Este reto como de estar compitiendo por espacios, por tratar de llevar tu arte a otros lugares, y pues el luchar, digámoslo así, contra otros artistas, pues es también, son uno de los grandes retos como a vencer, ¿no? Porque son muy pocos los espacios. Creo que esos tres serían, para no explayarme más, creo que esos tres serían los retos más importantes, que yo considero pues, los más importantes como artista mujer. Maestra, ¿cómo consideras tú que has podido influir en otras mujeres dentro de la danza? Bueno, al estar en contacto también con tantas mujeres. Sí. Pues lo que yo intento hacer
Digámoslo así, no con esta visión como de influir, sino como de cooperar, es que siempre en mis proyectos intento desarrollar cadenas de valor, pero con puras mujeres. Trato de trabajar con puras mujeres. Por ejemplo, trabajo con una diseñadora gráfica, actualmente estoy trabajando en un aula virtual con otra mujer, y esa otra mujer tiene 3 mujeres en su equipo. Trabajo por ejemplo, con Mariana en Cuernavaca. Siempre trato de hacer como cadenas de valor, pero basado en puras mujeres. Casi no meto a mis equipos, digámoslo así, de trabajo a hombres, y no por discriminar, sino porque creo que entre mujeres nos podemos hacer fuertes, y esta es mi visión, ¿no? Este es como un primer punto. El segundo punto, justamente en la pandemia, fue que mi arte o mi enseñanza de la danza ayudó en cierta medida a mis alumnas a poder sobrellevar el confinamiento, porque de alguna forma ellas tenían una meta, digámoslo así, diferente en la semana a ser productivas, ¿no? Ser investigadoras, ser docentes, ser trabajadoras. Inclusive muchas, varias eran cuidadoras de adultos mayores. Entonces, el confinamiento más el estrés, tú sabes que la salud mental también jugó una parte muy importante en el confinamiento, bueno, la está jugando. Entonces, el hecho de que ellas tuvieran como esta otra actividad artística en la semana, de alguna forma disminuyó esta carga de estrés semanal, por lo menos en esa hora, o esas 2 horas, o esas 3 horas que tomaban clase. Entonces, esta es una de las formas que creo que el arte influyó, o por lo menos mi arte, creo, en mis alumnas, para que se sobrellevara el confinamiento. Y es como de las lecciones aprendidas más importantes hasta ahorita, creo, en mi carrera. Gracias, maestra. Cuéntanos un poco también acerca de lo que es la justicia cultural. Estuve leyendo tu currículum y pues digo, esto es muy interesante que la maestra nos pueda compartir un poco más acerca de lo que es la justicia cultural y cómo lo llevas a cabo en tu trabajo, en tu desempeño artístico. Y para que todas también podamos aprender de esto, maestra. Gracias, Susi. Hablar de la justicia cultural es un tema muy amplio, de gran importancia a nivel global, y es por eso que yo solo daré unos puntos como muy concretos desde mi perspectiva. Primero quisiera mencionar que la cultura es un proceso vital e histórico y crece por el mismo tallo de la realidad social. Es así que esta no puede transformarse si no existe una distribución equitativa de los derechos. Los derechos culturales comprendidos dentro de los derechos sociales en el ámbito de los derechos humanos son comúnmente llamados DESCA por acrónimo, y se refieren a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es así que existe una relación de estos con la salud física, emocional y mental en el desarrollo cultural y social de los países. En este sentido, entenderlos como derechos sociales exigibles ante el Estado es comprender que al momento existe una desigualdad en el acceso a estos derechos, y por tanto en algunos estados como el nuestro no se garantizan hasta que o se judicializan o el Estado adopta políticas públicas para garantizar esta justicia cultural. Es decir, la política en nuestro país para alcanzar la justicia cultural aún es fallida. Esto se ha acentuado y visibilizado con más claridad alrededor de las comunidades originarias o grupos minoritarios, lo cual también daña directamente a las personas que las conforman en la protección y respeto a sus diversidades en cuanto a usos y costumbres y su relación sobre todo con sus ecosistemas culturales. Entonces, el mensaje importante es que la justicia cultural no solamente se garantiza firmando tratados internacionales, creando leyes internas
o creando políticas públicas de estados si es que el recurso en el presupuesto federal sobra, porque realmente ha sido porque sobra. Es decir, si se trata este tipo de derechos como accesorios o como de categoría subdesarrollada, entonces no se encuentran realmente protegidos. También tenemos que entender que estos derechos se encuentran inmersos cuestiones individuales, colectivas y de vida comunitaria. Y se debe dar un trato diferenciado pero equitativo en función de cada grupo, como los étnicos o las minorías nacionales. Entonces, el desafío consiste en crear políticas públicas culturales en diferentes campos desde las diversidades y riquezas de estos ecosistemas que puedan brindar un desarrollo económico equitativamente distribuido a las comunidades. Es decir, los estados deberían de darle la verdadera importancia y relevancia a la cultura dentro de la vida y desarrollo de los pueblos. Incrementar la autonomía, la libertad de las personas y, por supuesto, promover la cultura y el arte. De esta manera, las brechas de entendimiento y colaboraciones sociales se reducirían y temas como racismo, discriminación, cuestiones de género se verían poco a poco eliminadas. Por supuesto que es un gran desafío y un proceso muy complejo, pero un país con justicia cultural que implique necesariamente esta mancuerna de difusión y acciones concretas en educación cultural, actividades artísticas, educación ambiental, en el marco de un Estado democrático que respeta todas estas diversidades, que tratan los derechos, justamente los derechos culturales. Entonces, el hacerlos efectivos nos conduce a vivir en comunidades y sociedades más justas e igualitarias. Es muy claro, maestra, pues no se dice concepto, ¿verdad? Es más porque no es un concepto, ya es algo, pues ya es es parte de una ley, ¿no? Sí, son temas, como te comentaba, digámoslo así, es un derecho dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo que sucede es que se tratan como de una categoría subdesarrollada, es decir, los estados los tratan como una categoría accesoria. Cuando realmente deberían de tratarse como un derecho humano. Muy interesante, no conocía en lo personal este derecho, y bueno, yo creo que ahora muchas mujeres y la sociedad en general está conociendo acerca de que este es un derecho, la justicia cultural es un derecho para todos. Sí, los derechos culturales deberían de garantizarse por los estados y, como te comentaba, siempre atendiendo a las individualidades, las comunidades y los grupos minoritarios, porque no podemos o no se debería como de legislar, digámoslo así, o crear políticas públicas que solo estén direccionadas a las mayorías. También necesitamos ver las cuestiones como específicas de minorías, y es así como estas brechas podrían ser reducidas. Maestra, bueno, yo he leído la ley de educación, y bueno, dice ahí que el arte es parte de la educación, pero ¿qué pasa con las comunidades lejanas que no tienen acceso al arte? Pues aquí deberíamos entender, Susi, gracias por la pregunta, que hay muchas poblaciones lejanas o comunidades que tienen su propio arte, sus propios usos y costumbres, su propia cultura. Entonces, a este tipo de comunidades, no estoy hablando de todas, pero a este tipo de comunidades en realidad no necesitan que les llevemos arte. Lo que necesitan es que
puedan potencializar sus propias tradiciones, su propio arte, pero lo que sucede es que en lugar de ayudarles a rescatar este arte comunitario, se pierde, así como se han perdido lenguas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas de estas no necesitan que nosotros les llevemos arte, pero hay otras quizá que sí lo necesitan. Tendríamos que ver específicamente como de qué población, de qué comunidad hablamos. Y entonces, yo dudo, la verdad es que dudo que hayan comunidades que no tengan su propio arte, ¿no? Llámese una tradición, ¿no? Un uso y costumbre, una festividad, ¿no? Entonces, realmente necesitamos, como te comentaba, que es justo uno de los puntos de la justicia cultural, que se puedan detonar todos estos mecanismos para que estas comunidades, con su propio arte, con su propia cultura, con sus propios usos y costumbres, puedan desarrollar cadenas de valor, ¿no? Un desarrollo económico, social para dentro de las comunidades. Lo que sucede es que no está, como te comentaba, la cultura y el arte no es prioridad en los estados, cuando podríamos obtener muchísimo desarrollo social y económico si fuera prioridad. Miss, y en tu caso, ¿cómo lo llevas a cabo esta justicia ya en el ámbito, en el trabajo con tus alumnas o en tu profesión? Bueno, ya como directora de Manajo. Sí, gracias, Susi. Justamente el eliminar como estas categorías sospechosas que maneja nuestra Constitución, intento como replicarlas a mi grupo, ¿no? Aunque sea en una comunidad muy pequeña. Es decir, en mi grupo no permito que haya racismo, no permito que haya discriminación. Todas las mujeres son libres, autónomas de tomar decisiones en el grupo. No tengo límite de edad para que ellas ingresen a bailar. Tampoco tengo una discriminación, por ejemplo, en cuanto a género, ¿no? De esa forma trato de llevar como la justicia cultural a mi grupo. Evito, te digo, todas estas categorías sospechosas. Trato de evitarlas para que sea justamente, aunque sea un grupo muy pequeño, pues pueda ser un grupo igualitario, justo y equitativo, ¿no? Muy interesante todo esto que nos comentas, maestra Evelyn. Mucho que aprender, mucho que conocer como artistas y pues también como pues habitantes de una sociedad, ¿no? Que no estamos lejos de todo esto que estamos escuchando. Maestra, ¿qué legado te gustaría dejar en tu arte como bailarina y maestra? Ay, gracias, Susi. Sinceramente no he pensado mucho como en eso, en ese tema. Creo que una de las cosas que me gustaría dejar es que estas relaciones que te decía, colaborativas entre mujeres, fueran desde una perspectiva honesta, ¿no? Que todas pudiéramos confiar en todas, que siempre estuvieran salvaguardadas de alguna forma nuestra dignidad, nuestra autonomía, nuestra libertad, que no tuviéramos como este miedo a colaborar juntas, ¿no? Y crear espacios. Creo que eso sí me gustaría, que pudiéramos crear espacios libres de violencias dentro y fuera de los salones de danza, y que se pudiera replicar,
¿no? Ya muchas han estado hablando de esto justamente por el empoderamiento femenino, pero todavía no logramos conectar que muchas de estas violencias vienen de otras mujeres y en lugar de ayudarnos y ser más sororas y resilientes, revictimizamos a estas otras mujeres y tendríamos que entender como el contexto particular, ¿no? Creo que esto sí me gustaría como que pudiera ser un legado, que nos entendiéramos y juntas que pudiéramos crecer, ¿no? Sin este miedo como de ser, pues sí, discriminadas o violentadas entre nosotras mismas. Maestra, ¿algo más que quieras compartirle al público que te está viendo y que va a ver tu trabajo el día 28 de marzo? No se lo pueden perder, amigos, esta exposición de arte y bueno, donde tendrá su participación la maestra Evelyn González en Musas del Arte. ¿Algo más, maestra, que quieras compartirle a las mujeres que te van a ver y bueno, que están viendo en este momento tu entrevista? Muchas gracias, Susi. Lo único que me gustaría decir como final de esta entrevista es que sigamos trabajando en estos lazos con otras mujeres de colaboración, cooperación, creatividad, porque juntas somos más fuertes. Claro que sí, maestra. Y bueno, ¿algún proyecto que tengas en puerta, que quieras compartirlo, para que te sigamos también en tus redes? Ay, gracias. Sí, justamente estoy trabajando, como te comentaba, con otras mujeres en el desarrollo de un aula virtual para mis clases. Es un proyecto más pedagógico, más accesible a todas, pero con mucho trabajo detrás de diferentes disciplinas. Y entonces, pues nada más que estén al pendiente para cuando salga el proyecto. Muy bien, y así será, maestra. Pues muchísimas gracias por habernos concedido este espacio. Este momento ha sido muy enriquecedor escucharte y conocer más acerca de lo que haces como artista. Y bueno, pues una vez más reiterando la invitación para que no se pierdan este 28 de marzo, Musas del Arte, un programa especial de Unidos por la Danza. Yo les agradezco mucho, gracias maestra. Nos vemos pronto. Gracias a todos, amigos y amigas. Hasta luego.